be an economic disaster. It would be a national security disaster if we lost the case in the Supreme Court. Te despiertas en un país que ya no se parece al lugar donde creciste. Enciendes la televisión, deslizas el dedo por la pantalla del celular y la sensación es la misma. Decisiones tomadas desde arriba, mientras que aquí abajo la vida se encarece, la inseguridad aumenta y la confianza en las instituciones parece desvanecerse. Todo da la impresión de estar fuera de control. Y cuando alguien toma el mando, es para empeorar la situación. Pero hoy ha pasado algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo, el sistema ha reaccionado. La Suprema Corte se ha impuesto y lo que ha hecho cambia completamente las reglas del juego. No es solo otro proceso, es un choque político que ha golpeado el corazón del gobierno de Donald Trump y podría redefinir el rumbo de la nación. Si, como millones de ciudadanos, ya estabas cansado de ver tanto poder concentrado en una sola figura, este video es para ti. Porque lo que ha ocurrido no ha sido un gesto burocrático, ha sido un grito de la propia Constitución que nos recuerda que todavía existen límites. Aquí analizaremos cada detalle, sin cortes, sin máscaras y con la profundidad que los medios corporativos se niegan a ofrecer. Quédate conmigo, porque lo que está sucediendo hoy podría marcar el comienzo de un giro histórico. Y antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido, si sientes que la verdad ha sido secuestrada por los grandes medios de comunicación, suscríbete ahora mismo al canal. Esto es más que información, es resistencia. Es reconstrucción de la conciencia colectiva. Cada nueva suscripción refuerza una voz que no acepta ser silenciada. Vamos juntos, porque lo imposible ha sucedido. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha decidido enfrentarse al presidente con la cabeza alta. No con retórica vacía, sino con la fuerza de la Constitución, con la legitimidad del Poder Judicial y con el valor de decir basta. Con una decisión histórica de 7 votos contra 2, el más alto tribunal del país ha golpeado el núcleo del poder acumulado por Donald Trump. Y lo más simbólico, entre los votos en contra había 3 jueces nombrados por el propio presidente. 3 magistrados que él había elegido creyendo que serían fieles a su visión de la autoridad y que ahora se rebelan contra los abusos de quien los nombró. Esto, en sí mismo, ya sería algo sin precedentes. Pero la decisión va mucho más allá. Tiene efecto inmediato. Suspende más de 30 órdenes ejecutivas firmadas por Trump en los últimos meses. Interrumpe el uso de la Guardia Nacional sin la autorización de los estados. Revoca los intentos de control unilateral del presupuesto. Anula las órdenes de despido masivo de empleados federales. Todo de una sola vez. Es como si se hubiera accionado el freno de un coche del poder que aceleraba sin control. Todo ello basado en un principio sencillo, pero a menudo olvidado. El presidente no está por encima de la Constitución. No puede gobernar por decreto de forma indefinida. No puede pasar por encima del Congreso. No puede reescribir las reglas del juego mientras éste está en marcha. Esta decisión del Tribunal Supremo es más que jurídica, es institucional. Restablece el equilibrio entre los poderes, reafirma que hay límites, que ningún líder gobierna solo. Y es precisamente por eso que su impacto es tan profundo, porque en los últimos años esta lógica se ha corrompido. El Ejecutivo ha pasado de ser ejecutor de políticas a creador absoluto de normas. Esto ha vaciado al legislativo, debilitado al judicial y concentrado demasiado poder en un solo hombre. Donald Trump ha intentado convertir la presidencia en un trono y la Suprema Corte le ha recordado que ese puesto sigue siendo solo una silla que exige moderación, responsabilidad y respeto institucional.
El dictamen de la Corte ha sido directo e inequívoco. Ha calificado de inconstitucionales las acciones que daban al presidente el control total sobre las agencias independientes, las fuerzas estatales y las decisiones financieras. El lenguaje del dictamen era técnico, pero cargado de simbolismo político. Cuando el presidente del Tribunal Supremo afirma que la autoridad sin control corroe la médula de la República, no solo está interpretando las leyes, está hablando de la propia supervivencia del Estado democrático. Está diciendo, entre líneas, que una nación se pierde cuando un hombre cree ser su dueño. Y quizás ese haya sido el mensaje más poderoso de todos. Una advertencia que trasciende el proceso judicial y llega a la conciencia colectiva de un pueblo cansado del autoritarismo disfrazado de eficiencia. Esta decisión llega en un contexto de extrema fragilidad. Trump se enfrenta a múltiples crisis simultáneas. Investigaciones por corrupción en el Departamento de Justicia, denuncias que involucran a familiares y aliados, tensiones diplomáticas con Canadá y otros socios comerciales. Rodeado por todas partes, recurría cada vez más a órdenes ejecutivas como medio para mantener el control. Era como si, acorralado, intentara pulsar los pocos botones que aún responden solo a él. Pero ahora esos botones han sido desactivados y el impacto es enorme. Las agencias federales que operaban bajo sus órdenes deben interrumpir sus acciones y reevaluar los protocolos. Los programas están congelados, los despidos suspendidos, las decisiones recientes pierden eficacia. Es como si todo un engranaje se hubiera bloqueado. Esta parálisis administrativa, que a primera vista parece un caos, es en realidad un punto de partida, una oportunidad para reconstruir, porque obliga al gobierno a volver al diálogo, a la negociación, al respeto de los rituales democráticos. Y ahí es donde reside el verdadero significado de esta decisión. No busca castigar al presidente, busca restablecer el equilibrio republicano, recordar que gobernar es servir, no dominar, que el poder sin límites es tiranía encubierta. Y si todo esto te resuena por dentro, si sientes que esta reflexión habla de la realidad que estamos viviendo, deja un comentario aquí. Escribe: yo también siento que nos están dejando de lado. Tu voz es una parte esencial de este movimiento. Quizás alguien lo lea y encuentre la fuerza para seguir creyendo que la democracia aún es posible. Porque ya no podemos aceptar que las decisiones que afectan a millones de personas se tomen de un solo trazo de pluma. Debemos estar atentos, unidos, y por eso existe este canal, para denunciar, explicar y conectar los puntos que los medios de comunicación ignoran. Si aún no te has suscrito, este es el momento adecuado. Los próximos días prometen ser intensos y tú mereces comprender cada paso con claridad, profundidad y sin manipulaciones. La historia se está desarrollando ante nuestros ojos y necesita observadores atentos, voces firmes y ciudadanos como tú. El verdadero peso de esta decisión va mucho más allá del simple impedimento a Donald Trump. Lo que está en juego es el restablecimiento de la lógica republicana de gobierno, el recuerdo de que nadie ejerce el poder de forma aislada, que la autoridad sin límites es sinónimo de tiranía y que gobernar requiere diálogo, equilibrio y responsabilidad. No se trata solo de una cuestión jurídica, sino de una cuestión que afecta directamente a la vida de todos los ciudadanos. Porque cuando un presidente se acostumbra a gobernar por decretos y a concentrar el poder, las decisiones ya no se someten al escrutinio del debate público, del análisis técnico y de la representatividad democrática. Se convierten en imposiciones. Y toda imposición, por muy eficiente que parezca, tiene un precio que pagan quienes se encuentran en primera línea. Son ayudas suspendidas de un día para otro. Son derechos de los trabajadores recortados sin consulta.
Son recortes en los programas sanitarios y educativos. Son vidas reales, afectadas por decisiones tomadas a puerta cerrada. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo al anular los decretos ejecutivos de Trump ha sido devolver la Constitución al centro del poder, recordar que gobernar requiere límites y que los límites no son una debilidad, sino el fundamento de toda república libre. Ahora el gobierno se enfrenta a una nueva realidad. Debe respetar el proceso legislativo, escuchar al Congreso, dialogar con las instituciones. Entre bastidores, el impacto es visible. Fuentes cercanas a la Casa Blanca, en artículos del Washington Post, describen un clima de caos e incertidumbre. Los asesores hablan de un apagón administrativo. Departamentos enteros esperan instrucciones sin saber qué sigue en vigor, qué hay que rehacer y qué habrá que renegociar con el Parlamento. Hay interrogantes sobre los nombramientos políticos, los fondos reasignados sin autorización y los contratos firmados sobre la base de órdenes ahora invalidadas. Se trata de un vacío institucional, pero un vacío que puede convertirse en una oportunidad, porque ante el colapso de la maquinaria unilateral, el sistema necesita readaptarse. Y eso es precisamente lo que está empezando a ocurrir. Los parlamentarios demócratas ya han anunciado nuevas comisiones de investigación. El objetivo: determinar los abusos cometidos, identificar a los responsables y proponer reformas para evitar que se repita algo similar. Se está investigando a los asesores jurídicos que habrían respaldado órdenes ilegales, a los secretarios que ejecutaron medidas inconstitucionales e incluso al propio presidente. Además, la decisión abre la puerta a una avalancha de acciones legales. Los estados, los sindicatos y las organizaciones civiles ya están preparando demandas para anular los efectos de todas las políticas creadas bajo la égida de las órdenes suspendidas. Cada acción puede convertirse en otro capítulo de desgaste institucional para un gobierno que ya ha perdido el control de la narrativa. La estructura de poder construida por Trump en su segundo mandato se está derrumbando. Esta estructura se basaba en la imposición, no en el consenso. Se sostenía con la fuerza, no con la legitimidad. Y cuando la fuerza se derrumba, solo quedan escombros. Es sobre estos escombros que el país tendrá que reconstruir su gobernanza. Será un proceso doloroso, pero esencial. Un ejercicio colectivo de reeducación institucional. Reaprender el valor de la democracia, el sentido de la deliberación y la diferencia entre autoridad y autoritarismo. La decisión de la Suprema Corte también recupera algo fundamental: la propia credibilidad de la Corte. Durante años ha crecido la desconfianza de que sus ministros se hubieran convertido en rehenes de agendas partidistas. Pero la reciente sentencia ha demostrado que la independencia sigue existiendo, incluso cuando eso significa enfrentarse a quienes los nombraron. El voto de la jueza Amy Coney Barrett es simbólico. Nombrada por Trump con la promesa de lealtad, votó en contra de los abusos del Ejecutivo y afirmó que ningún presidente puede anular al Congreso con un decreto. Esta frase es un punto de inflexión. Un mensaje dirigido a cualquier futuro gobernante que se atreva a confundir el liderazgo con la dominación. El presidente de la Corte, John Roberts, fue igualmente incisivo, al declarar que el poder absoluto corroe la médula de la República. Lanzó más que una advertencia, hizo sonar una alarma. Una advertencia de que la democracia estadounidense ha llegado al límite de la tensión y que, si no hay contención, el siguiente paso será el autoritarismo. Estas palabras, pronunciadas desde el corazón de la magistratura, no son solo un discurso, son un diagnóstico institucional. Son el reconocimiento de que el país necesita recuperar sus principios. Ahora comienza una nueva fase,
una fase de reequilibrio, de reconstrucción, de autocrítica nacional. Trump, por su parte, reacciona como siempre, atacando. En discursos encendidos y publicaciones en las redes sociales, acusa a la Corte de persecución, califica a los jueces de traidores y dice ser víctima de un golpe de Estado interno. Es el mismo guión de siempre. Cuando se le cuestiona, grita censura. Cuando se le limita, acusa de conspiración. Pero esta vez hay un sentimiento diferente en el aire. Las palabras han perdido peso, porque los hechos son innegables. Y los hechos demuestran que el modelo de gobierno basado en órdenes unilaterales no ha resistido la prueba constitucional. A partir de ahora, Trump tendrá que hacer lo que cualquier presidente debería hacer: gobernar respetando las reglas, negociar con el Congreso, escuchar a los expertos, rendir cuentas ante la justicia, respetar a la prensa. Ya no puede esconderse detrás de los decretos. Ya no puede manejar el país a su antojo. La situación se ha invertido. Y con ella surge una nueva esperanza. La esperanza de que la democracia siga viva, de que las instituciones, aunque heridas, sigan siendo capaces de reaccionar, de que el pueblo estadounidense pueda seguir confiando en la existencia de jueces dispuestos a proteger la Constitución. Y si siguen este canal, saben que aquí es donde seguiremos cada novedad, explicando lo que los grandes periódicos no dicen, conectando las piezas que los medios ignoran. Si aún no se han suscrito, este es el momento adecuado. Hagan clic en el botón, únanse a nuestra comunidad, porque lo que está a punto de suceder será decisivo. La historia está cambiando y estaremos juntos para comprender cada paso, con claridad, valentía y verdad. El futuro de la administración de Donald Trump avanza ahora a través de un campo minado de incertidumbres institucionales, fracturas jurídicas y una creciente desconfianza política. Lo que hace que este momento sea aún más dramático es el momento en que se produce. No se trata de un presidente al comienzo de su mandato, con margen para dar marcha atrás, corregir errores o reformular estrategias. Se trata de un jefe de Estado en pleno colapso, rodeado de escándalos, investigado en varios frentes, con una base republicana destrozada y una oposición reforzada por una decisión judicial que no ha dejado lugar a interpretaciones ambiguas. El Tribunal Supremo, al actuar, no solo ha anulado los decretos presidenciales, ha trazado una línea, y esta línea, para alguien que siempre ha creído estar por encima de todo, es una derrota simbólica, es un acto de humillación pública. El impacto psicológico comienza a manifestarse. El hombre que construyó su imperio político sobre la imagen de fuerza, dominio e impunidad, ahora tiene que enfrentarse a la vergüenza de tener que dar explicaciones, negociar, admitir que su poder ha sido limitado. Para alguien con su perfil, esta es la herida más profunda. En los pasillos internos de la Casa Blanca, los informes de los asistentes describen a un presidente inquieto, explosivo, que intenta mentalmente rediseñar su estrategia frente a un tablero de ajedrez que se ha volcado sin previo aviso. Los aliados más fieles tratan de mantener una apariencia de normalidad, pero las grietas se hacen evidentes. Los parlamentarios republicanos que antes se plegaban a la voluntad presidencial comienzan, aunque tímidamente, a defender el respeto a las decisiones del tribunal. Otros, más pragmáticos, ya están articulando una ruptura silenciosa, tratando de distanciarse del desgaste político que se perfila en el horizonte. Y es en este vacío de autoridad donde comienza a surgir algo inédito: el retorno del diálogo institucional. Por primera vez en años, el Congreso vuelve a respirar. El clima político adquiere un nuevo ritmo y el debate sobre el equilibrio de poderes deja de ser retórica para convertirse en una prioridad nacional. Los diputados y senadores que antes guardaban silencio ante los excesos del Ejecutivo encuentran en la decisión del Tribunal Supremo
el apoyo necesario para manifestarse. Es como si se hubiera liberado un freno moral, permitiendo que las voces reprimidas vuelvan a resonar en los pasillos del Capitolio. El efecto práctico es inmediato. Se programan sesiones de control parlamentario. Se crean nuevas comisiones de investigación. Las propuestas de enmienda constitucional vuelven a estar a la orden del día. De repente, el país parece recordar que la democracia es un verbo colectivo. El concepto de separación de poderes, antes descuidado, vuelve al centro de la arena política. En los tribunales regionales, los jueces adoptan una postura más firme contra los abusos administrativos. Los gobernadores estatales reevalúan la dependencia de las órdenes federales, que pueden ser invalidadas en cualquier momento. El impacto de la decisión del Tribunal Supremo se extiende como una onda expansiva institucional, jurídica y política. Entre bastidores, los abogados del gobierno trabajan en régimen de crisis. Se revisan rápidamente los decretos, se reescriben los dictámenes jurídicos y se interrumpen los programas. El intento es salvar lo que queda del edificio de poder construido por Trump en los últimos años, pero el daño es más profundo que técnico, es moral. Cuando 7 ministros del Tribunal Supremo afirman que el presidente ha violado los límites de la Constitución, el problema no es solo jurídico, sino también ético. Es una herida pública, una confesión de abuso que no puede borrarse con comunicados o discursos inflamados. Las consecuencias comienzan a multiplicarse. La base popular, antes inquebrantable, muestra signos de cansancio. Las manifestaciones a favor de Trump disminuyen en número y fervor. Muchos seguidores parecen confundidos, divididos entre la lealtad al hombre y el respeto a las instituciones. Dentro del Partido Republicano se extiende el miedo. Hay quienes temen que esta decisión sea solo el comienzo de una reacción en cadena que sacudirá al partido en las próximas elecciones. Y también existe el temor jurídico. Si los decretos ejecutivos se han considerado inconstitucionales, todas las acciones derivadas de ellos podrían ser invalidadas. Esto abre una caja de Pandora. Contratos anulados, empleados despedidos, fondos devueltos, indemnizaciones millonarias. El Estado estadounidense tendrá que corregir su error. Mientras tanto, la figura de Trump se está vaciando, no por la acción de sus adversarios, sino por la lógica institucional que se ha impuesto. El aura de invencibilidad da paso a la imagen de un gobernante acorralado, observado, limitado. Un presidente que ya no gobierna por dominio, sino por obligación, que debe justificar cada paso, que ha perdido el control de la narrativa. Es el fin simbólico del mito del líder intocable. El que creía gobernar por encima de la ley, ahora se ve limitado por ella. Esta decisión de la Suprema Corte no es solo un hito jurídico, es un punto de inflexión histórico. A partir de ahora, ningún futuro presidente podrá declararse ajeno a los límites de su cargo. Se ha sentado un precedente y con él llega el peso de la responsabilidad institucional. Para el pueblo estadounidense, el significado de todo esto va más allá del ámbito político. Es el recordatorio de que todavía hay una estructura, todavía hay una ley, todavía hay resistencia dentro de los engranajes democráticos. Es un soplo de lucidez en medio del caos. Una señal de que la Constitución no es un adorno retórico, sino un organismo vivo, capaz de reaccionar. Donald Trump sigue ocupando el despacho oval, pero su autoridad ya no es la misma. Sigue siendo presidente, pero no soberano. Su presidencia se ha convertido en un campo de contención. Un gobierno que sobrevive gracias al control, las limitaciones y la vigilancia institucional constante. El impacto psicológico de todo esto dentro del propio gobierno es devastador. El hombre que se vendía como símbolo de fuerza ahora se ve obligado a pedir permiso.
Y esta inversión tiene un peso histórico. Marca el colapso de la figura del gobernante absoluto y el renacimiento, aunque lento, de la responsabilidad democrática. A partir de ahora, cada decisión presidencial será observada con lupa. Cada gesto será interpretado a la luz de la nueva jurisprudencia. Y para muchos, este es el comienzo de un nuevo capítulo, el de la reconstrucción institucional. Pero reconstruir no será fácil. El país está dividido, polarizado y cansado. Se necesitará paciencia, diálogo y madurez política. La decisión de la Suprema Corte no lo resuelve todo, pero enciende una chispa, un recordatorio de que aún hay tiempo para corregir el rumbo. Y si has llegado hasta aquí es porque crees en ello. Crees que el poder debe servir, no dominar. Que la democracia es más que un discurso, es una práctica diaria de vigilancia y valentía. Entonces comparte este video. Difunde esta reflexión, demuestra que todavía hay esperanza, que todavía hay espacio para el equilibrio, que los abusos tienen fin. Y si aún no formas parte de esta comunidad, inscríbete ahora, porque lo que nos espera será decisivo. Sigámoslo juntos, con análisis, contexto y verdad, porque la historia está viva y depende de nosotros decidir si será escrita por la fuerza o por la conciencia.